Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergiremos en el conmovedor viaje de D, un hombre que carga con recuerdos pesados y emociones profundas, y seremos testigos de cómo se desarrolla su historia a través de momentos de silencio, dolor y una esperanza inesperada. Juntos, exploraremos no solo sus luchas, sino también los frágiles hilos de amor y resiliencia que lo guían hacia adelante. Si disfrutan este video, no olviden presionar el botón de suscribirse para no perderse los próximos capítulos de este viaje emocional. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Aunque la tormenta afuera no muestra signos de calmarse, esta familia se ve obligada a seguir adelante, enfrentando no solo las dificultades, sino también las trampas y los planes maquinados por la madre de Ye. Sin embargo, en medio de todo ese tumulto, un destello de luz se abre paso. Llega una noticia desde Maya, trayendo esperanza como un rayo de sol tras días de lluvia. Ella ha sido seleccionada por Kotom para participar en un concurso de pintura, reconocida por su increíble talento. Pero con esta noticia llegan nuevas preguntas. ¿Qué decidirán Huyen y De? ¿Permitirán que el don de Maya brille en este escenario? ¿O los peligros ocultos cambiarán por completo su camino? Como siempre, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los giros y sorpresas que nos esperan. Por ahora, comencemos. La mañana era fresca. El aire lo suficientemente puro como para que cada respiración se sintiera nueva. Huyen y Maya viajaban juntas en una pequeña motocicleta, serpenteando por el estrecho camino hacia la escuela. Maya, con su pequeña mochila ajustada a los hombros, se sentaba en silencio detrás de su madre. Sus ojos brillaban de emoción, traicionando una alegría que no podía contener del todo. Aunque el sol apenas había salido, ella se comportaba como si algo importante ya la estuviera esperando más allá del horizonte. Cuando llegaron a las puertas de la escuela, Maya abrazó rápidamente a su madre con calidez antes de correr hacia el interior. Huyen se quedó un momento, observando cómo la pequeña figura desaparecía en el aula. Por alguna razón, una chispa de inquietud se agitó en su pecho. Hoy se sentía diferente, como si el mundo estuviera cambiando silenciosamente bajo sus pies. Después de dejar a Maya, Huyen se reunió con su maestra. Los ojos de la maestra se suavizaron con calidez mientras decía, casi en un susurro de orgullo: «Hermana Huyen, tengo buenas noticias sobre Maya. Tiene un don extraordinario para el dibujo, tanto que la escuela la ha elegido para representarnos en el concurso de la ciudad». Huyen se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. Durante años, Maya había sido la niña silenciosa, la que rara vez atraía la atención. Y sin embargo, aquí estaba, siendo reconocida por algo extraordinario. Una oleada de orgullo recorrió a Huyen, mezclada con incredulidad. Nunca imaginó que los suaves bocetos de su hija pudieran captar la atención de otros, mucho menos abrir las puertas a una competencia tan importante. Esa noche, tan pronto como llegó a casa, Huyen apenas pudo contener su emoción. Corrió a compartir la noticia con De, pero su respuesta no fue la que esperaba. En lugar de alegría iluminando su rostro, el silencio llenó el espacio entre ellos. Su mirada se posó en el suelo, pesada, pensativa. «¿Qué piensas?», preguntó ella suavemente, sorprendida por su silencio. Los labios de De se apretaron mientras sus manos sujetaban con fuerza la taza de café en la mesa. Tras una larga pausa, su voz salió baja y firme, teñida de cansancio. «Maya tiene talento, sin duda, pero ¿y el costo de este concurso? Los viajes, los materiales, las tarifas ocultas.
No estoy seguro de que podamos permitírnoslo. He intentado tanto, pero parece que nunca es suficiente. El corazón de Huyen se hundió. Entendía su preocupación, la veía grabada en las líneas de su rostro. Pero, ¿cómo podían dejar pasar la oportunidad de Maya? Lo alcanzó, sus ojos llenos de confusión y determinación. La pequeña casa estaba en silencio. El tic-tac del reloj resonaba fuerte contra el aire quieto. La luz de la tarde entraba por la ventana de madera, pintando el rostro de Dee con tonos cálidos. Sin embargo, ninguna luz podía borrar el peso en sus ojos. Sus manos permanecían entrelazadas, con los nudillos pálidos, como si estuviera luchando contra batallas invisibles que solo él podía sentir. Huyen se acercó, con pasos suaves. Se sentó a su lado y, sin apresurarse, colocó su mano suavemente en su hombro. El silencio entre ellos se prolongó, pero su toque hablaba más alto que las palabras. Finalmente, lo rompió, con una voz tierna pero firme. Amor, gracias por cargar tanto por Maya y por nosotros. Sé la carga que llevas, pero de ahora en adelante no la llevarás solo. Lo enfrentaremos juntos. Dee cerró los ojos, no por agotamiento, sino porque sus palabras perforaron profundamente el lugar donde el amor y la presión chocaban. Su voz no era fuerte, pero cada palabra golpeaba como pasos firmes sobre la tierra, anclándolo. Mañana iré al mercado, tú irás a trabajar. Puede que no tengamos mucho, pero nos tenemos el uno al otro. Mientras permanezcamos unidos, ninguna tormenta podrá destruirnos. Él abrió los ojos de nuevo, mirándola. No se hicieron promesas, solo confianza, una confianza lo suficientemente fuerte como para calmar las tormentas dentro de él. Pero justo cuando el aire se suavizaba entre ellos, algo frío se deslizó en el momento. Más allá de la puerta de madera, en el vacío del patio, una sombra permanecía, inmóvil, silenciosa, observando. Sus ojos eran afilados, cortantes como cuchillas, sus labios curvados en una sonrisa que no llevaba alegría, solo malicia. Una mano descansaba dentro del bolsillo de su abrigo, sujetando algo oculto. Una carta tal vez, o algo mucho más peligroso. Sin saberlo, Huyen y Dee se aferraban a la frágil paz que habían construido. Sin embargo, para la sombra afuera, no eran más que presas. La verdadera batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, antes de que el sol pudiera atravesar las nubes, Huyen abrió la puerta y se quedó helada. A sus pies yacía un sobre, dejado silenciosamente en la noche. Sin nombre, sin dirección de remitente. Solo una escritura firme tallada en el papel como amenazas grabadas en piedra. No piensen que todo será fácil para Maya. Si se atreve a entrar en el concurso, pagará el precio. Cada elección tiene consecuencias. Estoy observando cada paso que dan. Su corazón latía con fuerza. Las palabras eran pocas, pero la amenaza detrás de ellas se filtraba en sus huesos. El miedo se enroscó en su pecho. ¿Quién podría desearle daño a Maya, a su familia? Las cosas apenas comenzaban a verse más brillantes, y ahora una sombra amenazaba con extinguirlo todo. Incapaz de llevar el peso sola, Huyen le mostró la carta a Dee. Él la leyó con calma, su rostro indescifrable. No mostró ningún destello de miedo, solo su voz firme y profunda. No dejemos que esto nos asuste. Tal vez no sean más que amenazas vacías. De cualquier manera, no podemos dejar que el miedo detenga a Maya. Esta es su oportunidad. Sin embargo, detrás de su tono firme, la mente de Dee se arremolinaba con preocupaciones. Temía más que el concurso. Temía el dinero que no tenían, los peligros escondidos detrás de cada elección y las grietas que se formaban en la vida tranquila que tanto habían luchado por proteger.
Esa tarde, Maya regresó de la escuela, su rostro brillando como el sol de la mañana. Corrió hacia su padre con los brazos abiertos. De apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella lo abrazara con fuerza, su risa resonando por la casa. «¡Papá!». La maestra me elogió por mi dibujo del mar. Dijo que era una verdadera obra de arte. El orgullo dibujó una sonrisa en sus labios. Acarició su cabello con una calidez que lo envolvía. Huyen estaba cerca, sonriendo también, aunque la preocupación permanecía en sus ojos. Algo en el momento se sentía frágil, como si la felicidad estuviera equilibrada en un hilo. La risa de Maya se apagó, y su mirada se posó en el suelo. En voz baja susurró: «Sé que la maestra me eligió para el concurso de la ciudad, pero si eso los preocupa a ti y a mamá, no quiero ir. Lo dejaré». El cuarto quedó en silencio. La alegría se evaporó. El pecho de Huyen se apretó ante las palabras de su hija. ¿Cómo podía una niña tan joven ya cargar con tanta preocupación? Huyen se arrodilló, acariciando suavemente el cabello de Maya. «No, cariño. Tienes derecho a seguir tu sueño. Estaremos aquí, siempre a tu lado». Viv, el pequeño perro leal de Maya, ladró y saltó a su alrededor, moviendo la cola como si intentara ahuyentar la tensión. Maya miró a Viv, luego a su madre, sus ojos llenos de conflicto. Quería el concurso, pero la idea de ser una carga la abrumaba. «Mamá y papá haremos todo lo que podamos por ti», dijo Dee, su tono calmado pero resuelto. Maya los miró a ambos, dividida entre la esperanza y el miedo. El concurso parecía una oportunidad dorada, pero en lo profundo de su ser, se preguntaba si también era una trampa. Esa noche, cuando las lámparas se atenuaron y el silencio llenó la pequeña casa, la familia se sentó junta, envuelta en una preocupación silenciosa. Las sombras afuera parecían más cercanas que nunca, y en sus corazones, una nueva pregunta persistía. ¿Podrían el amor y la unidad llevarlos a través de la tormenta que se avecinaba? La noche se asentó sobre la pequeña casa como una manta pesada. La única lámpara en la esquina parpadeaba, proyectando una luz suave sobre las paredes de madera. Huyen y Dee estaban sentados lado a lado, pero ambos estaban perdidos en sus pensamientos. Maya ya dormía, su suave respiración apenas audible desde la habitación contigua. Pero en el silencio, el peso del día los aplastaba. Dee se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, sus ojos fijos en el suelo. Su voz rompió el silencio, baja y firme. «Puedo trabajar más horas, tal vez tomar un trabajo extra. Encontraremos una manera de cubrir los costos». Huyen lo miró, con ojos llenos de ternura. «Pero, ¿y tu salud? Ya estás agotado todos los días. No quiero que colapses solo para que Maya tenga esta oportunidad». Dee suspiró, sus hombros pesados. «Puedo manejarlo. Lo que no puedo manejar es ver cómo ella renuncia a su sueño por nosotros». La determinación en su voz golpeó profundamente a Huyen. Ella extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de él, y le dio un suave apretón. «Entonces, lucharemos por su sueño juntos». Afuera, el viento nocturno agitaba los árboles, llevando susurros a través del patio, pero dentro de la casa florecía un calor, frágil, pero real. Los días siguientes pasaron rápidamente. Maya practicaba sus dibujos hasta tarde en la noche, llenando hojas de papel con colores y formas que revelaban su vívida imaginación. Huyen la alentaba, a menudo deteniéndose en sus quehaceres para observar con silenciosa admiración. Dee, aunque agotado por largas horas de trabajo, siempre se detenía para ver su progreso, ofreciendo una sonrisa o una palabra de aliento. Sin embargo,
La sombra de la carta anónima permanecía en la mente de Huyen. La guardaba escondida en un cajón, pero sus palabras resonaban cada vez que miraba a Maya. Alguien estaba observando. Alguien quería detenerla. Una tarde, al regresar del mercado, Huyen notó una figura parada al final de la calle. Estaba vestido con ropa oscura, el rostro parcialmente oculto por un sombrero. Cuando sus ojos se encontraron, él se dio la vuelta abruptamente y desapareció en un callejón. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era solo una coincidencia? ¿O era la misma presencia detrás de la carta? No le dijo nada a D, no queriendo añadir más a sus cargas, pero el miedo permaneció con ella. En la escuela, la maestra de Maya elogiaba su progreso. Su técnica mejora cada día. Tiene un toque tan natural. Creo que incluso podría ganar. Huyen sonrió agradecida, aunque por dentro su ansiedad solo crecía. Ganar significaría reconocimiento, atención, exactamente contra lo que advertía la carta amenazante. Esa noche, Maya se acercó a sus padres con una mirada vacilante. «Mamá, papá, si gano, ¿qué pasará? ¿Cambiarán las cosas para nosotros?» D se agachó para mirarla a los ojos, su mano descansando suavemente en su hombro. Las cosas cambiarán, sí, pero el cambio no siempre es algo que temer. A veces es la puerta a algo mejor. Maya miró sus manos, inquieta. Pero, ¿y si hay personas que no quieren que tenga éxito? ¿Y si causó problemas para ti y mamá? Huyen la abrazó rápidamente. Cariño, pase lo que pase, no es un problema. Tú eres nuestro orgullo, nunca pienses lo contrario. La pequeña asintió, aunque sus ojos aún guardaban sombras de preocupación. Pasaron los días, y el concurso se acercaba. La casa se llenó de emoción y tensión. D llegaba tarde, con la ropa manchada de trabajo, el cuerpo dolorido. Sin embargo, al mirar los bocetos de Maya esparcidos por la mesa, su fatiga se desvanecía. Su arte llevaba luz, y esa luz alimentaba su determinación. Pero su frágil paz se rompió una noche cuando apareció otro sobre en su puerta. Esta vez, el mensaje era más duro. Fueron advertidos. Si Maya continúa, la familia sufrirá. Deténganse antes de que sea demasiado tarde. Las manos de Huyen temblaban mientras lo leía. D tomó el papel de sus manos, su rostro ensombrecido. Lo rompió en pedazos, su voz firme. No nos doblegaremos ante el miedo. Aún así, Huyen podía ver la tensión en su mandíbula, el destello de duda en sus ojos. Él también tenía miedo, aunque no lo admitiera. La noche antes del concurso, la familia se reunió en silencio alrededor de la mesa del comedor. Maya apenas tocó su comida, su mente lejos. ¿Estás nerviosa?, preguntó D suavemente. Ella asintió. Un poco, pero más que eso, tengo miedo de lo que pueda pasar por mi culpa. D extendió la mano sobre la mesa, colocando su mano sobre la de ella. Maya, escúchame. Los sueños siempre vienen con desafíos, pero no estás sola. Tu madre y yo estamos aquí. Juntos somos más fuertes que cualquier cosa. Huyen sonrió suavemente, haciéndose eco de sus palabras. Mañana entrarás en ese concurso con nosotros detrás de ti. Ninguna sombra puede quitarte eso. Los ojos de Maya brillaron. Dio una pequeña sonrisa, del tipo que llevaba esperanza y valentía. Llegó la mañana del concurso. El sol atravesó las nubes, proyectando una luz dorada sobre la ciudad. Huyen vistió a Maya con su ropa más pulcra, trenzando cuidadosamente su cabello mientras susurraba palabras de aliento. D estaba en la puerta, observando con orgullo silencioso, aunque su corazón latía con emoción y preocupación. Mientras se preparaban para salir, Viv ladró felizmente, girando a su alrededor como si sintiera la importancia del día. Pero justo al salir,
denotó algo extraño. Al otro lado de la calle, un hombre se apoyaba casualmente contra una pared, su mirada fija en ellos. Los mismos ojos afilados, la misma quietud fría. La sombra había regresado. La mandíbula de D se tensó. Colocó un brazo protector alrededor de Huyen y Maya. «Manténganse cerca de mí», susurró. Se dirigieron al salón del concurso, con la tensión pesando sobre ellos. Dentro, el ambiente estaba vivo con niños, padres y jueces. El aire olía ligeramente a pintura y papel, vibrando con creatividad. Maya sostenía sus materiales de dibujo, su rostro pálido pero decidido. Cuando llamaron su nombre, dio un paso adelante. Huyen y D observaban desde la audiencia, con el corazón latiendo con fuerza. Maya se sentó en su estación con una hoja en blanco frente a ella. Por un momento, sus manos temblaron, pero luego cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a dibujar. Trazo a trazo, su mundo cobró vida. Las olas chocaban en el papel, los cielos se extendían amplios, los colores se mezclaban con una emoción que solo el corazón de un niño podía contener. La sala se volvió más silenciosa, como si todos estuvieran atraídos por su creación. Los ojos de Huyen se llenaron de lágrimas. D permanecía rígido, su orgullo feroz, pero su mirada seguía desviándose hacia el fondo de la sala. El hombre de ropa oscura estaba allí, observando. Cuando terminó el concurso, estallaron aplausos. El dibujo de Maya destacaba, elogiado por su profundidad y belleza. Los jueces intercambiaron miradas impresionadas. Uno se inclinó hacia adelante y dijo: «Esta niña tiene algo raro». El rostro de Maya se iluminó. Miró hacia sus padres, buscando con sus ojos. Huyen saludó con orgullo. D logró sonreír, aunque sus pensamientos seguían nublados por la preocupación por la sombra en la sala. Cuando la familia salió del salón, tomados de la mano, la tensión persistía. La victoria parecía cercana, pero el peligro aún lo seguía. Las amenazas anónimas ya no eran solo palabras, ahora tenían un rostro. Maya saltaba adelante, tarareando felizmente, mientras Huyen y D intercambiaban una mirada cargada de temores no expresados. Por el sueño de su hija, habían entrado en una tormenta mucho más grande de lo que imaginaban. Y aunque hoy había terminado en luz, las sombras que esperaban en el camino por delante prometían que la verdadera prueba apenas comenzaba. La historia de D comienza en los tranquilos rincones de la vida cotidiana, donde el silencio a menudo habla más alto que las palabras. Atormentado por recuerdos y cargado de dolor, lucha por encontrar sentido en sus días. Sin embargo, dentro de la quietud, emergen momentos fugaces de ternura y resiliencia, revelando la frágil fuerza del espíritu humano. A través de encuentros conmovedores y sutiles recordatorios de amor, D se ve empujado a enfrentar su pasado y cuestionar lo que le depara el futuro. Cada paso descubre capas de dolor, pero también insinúa un camino hacia la curación y el redescubrimiento. Su viaje no es solo sobre sobrevivir, sino sobre si puede realmente abrazar la vida nuevamente. Pero a medida que su historia se profundiza, una pregunta persiste: ¿se abrirá el corazón de a una nueva esperanza? ¿O las sombras de su pasado lo arrastrarán de vuelta al silencio?